problemas de codicia. Y es una cosa impresionante lo que representa la codicia. La lección 15, resolviendo problemas de codicia, nos ofrece dos lecturas bíblicas para iniciar, las cuales son Santiago 4, versículos 1 al 3, y luego Santiago 5, versículos 1 al 5. Estas lecturas las vamos a encontrar un poquito más adelante y esperaremos a que así suceda para pedirle entonces a Ladislao que nos comparta en su versión estas citas bíblicas y algunas otras que también vamos a encontrar dentro de la reacción en particular. Iniciemos entonces con el desafío, que como sabemos es el planteamiento del tema. Vean lo que nos dice acá el material. En nuestra última lección discutimos problemas del corazón, tales como el egoísmo, orgullo y sentimientos de superioridad, los cuales afectan lo que pensamos de nosotros mismos, pero atención con esto, y también de los demás. Afecta lo que pensamos de nosotros y por ende afecta lo que pensamos de los demás. Esto es algo muy interesante porque en la medida que nosotros nos vemos, en la manera en la que nosotros nos vemos, entonces nosotros vemos a los demás. Ahora analizaremos actitudes y motivos que afectan nuestras acciones y estilos de vida. Y dice acá, codicia, egoísmo y desenfreno son problemas del corazón que ejercen gran influencia en cómo actuamos. Y aquí me llama la atención que habla de que es un problema del corazón. No dice que sea un problema de la cultura, aunque ciertamente lo vemos en la cultura. No dice que sea un problema de la familia, aunque ciertamente vemos la codicia en la familia, sino que va al punto más importante y dice, cuando hablamos de codicia estamos hablando de un problema del corazón. Es lo que está dentro del ser humano, lo que de pronto sale, se manifiesta y nos deja ver una realidad terrible. Voy a poner un cortometraje que en lo particular me llamó muchísimo la atención. Se llama The Black Hole. Quizá algunos de ustedes lo habrán visto. Yo nunca. Es la primera vez que lo veo muy recientemente y quise considerarlo para esta sesión. The Black Hole, que traduciría como El Hoyo Negro, es un cortometraje absolutamente pequeño, pero créanme que va a ser impactante. Espero que lo puedan escuchar bien. Aquí justamente lo encontré.
Bien, ahí concluye este muy breve cortometraje, poco menos de 3 minutos. Y aunque entiendo que no lo logramos apreciar con la resolución más adecuada, es muy evidente de lo que se trata. El hoyo negro lleva a esta persona paso a paso al tema de la codicia, que es el tema del que estamos hablando, el tema que hemos abordado. Y entonces encontramos que esta persona descubre súbitamente que ese hoyo le permite penetrar lo que de otra manera no se pudiera. Y entonces, bueno, comienza a aprovecharse, entre comillas, lo quiero decir, de esa situación, comienza a tomar ventaja de ella. Y lo primero que se le ocurre es eh, robar algo no tan costoso. Simplemente está probando hasta dónde es capaz él de obtener algo y logra robar un chocolate y se lo comienza a comer. Y eso me recuerda una historia que escuché hace algún tiempo, y es la historia de un hombre que un buen día pasa por un gallinero y se le hace fácil meterse y robar una gallina. Cuando llega a su casa se siente mal y dice, ¿por qué hice eso? ¿Por qué robé una gallina? ¿Qué estaba pensando? Pero el día siguiente, cuando estaba pasando por ese gallinero, vuelve a tener la misma tentación, vuelve a entrar y se roba ahora 2 gallinas. Cuando llega a su casa dice, ¿cómo es posible? Pero ya no se siente tan mal como el primer día. Al día siguiente pasa por ahí y se mete sin problema y se roba 3 gallinas. Regresa a su casa casi ya sin que la conciencia le acuse. Al cuarto día se mete y se roba 4 gallinas. Regresa a su casa como si nada. El quinto día llega y se roba 5 gallinas. Cuando llega a su casa dice, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué he estado haciendo? ¿Cómo es posible? El primer día me robé una gallina. El segundo día me robé 2 gallinas. El tercer día me robé 3 gallinas. El cuarto, 4. Cuando todos los días me pude haber robado 5 gallinas. Y bueno, esto es más que anécdota, es un chiste, pero que nos revela el asunto de la codicia. Cuando hay un corazón que codicia, realmente no tiene límite. Volviendo aquí al material, encontramos esto: codicia, egoísmo y desenfreno son problemas del corazón que ejercen gran influencia en cómo actuamos. Una vez más, estas son características que nunca fueron vistas en la vida de Jesucristo. Cuando nosotros volteamos a ver la vida de Jesús, podemos estar seguros que no hay codicia, no hay egoísmo, no hay desenfreno. Entonces la pregunta que nos hace el material es profunda y muy directa. ¿Cómo podemos representar efectiva y fructíferamente al Señor en el lugar de trabajo y donde vivimos, si la codicia y el egoísmo desvían nuestro servicio y conducen nuestras motivaciones en la vida? Yo estoy seguro que todos los que estamos en este momento conectados hemos tenido de alguna manera problemas, ya sea en lo personal o con personas a las que estimamos o con las que hemos tenido contacto, con el tema de la codicia. Quisiera preguntarles, ¿hasta dónde los problemas de la codicia nos pueden afectar? Bueno, yo pudiera decir que he visto problemas relacionados con la codicia en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Realmente creo que no hay límite. No hay alguna área de la vida del ser humano en donde la codicia no esté tocando a la puerta. Hace algunos años platicaba con una persona que estaba pasando por una crisis. Él sabía que no estaba haciendo bien con su trabajo, con su empresa, había caído en la corrupción y yo sé que él sabía la respuesta, pero aún así eran esos momentos en los que él necesitaba que alguien le dijera lo que ya sabía. Edgar, he estado haciendo esto, no sé qué hacer. Y bueno, ese día pues le recomendé lo que le recomendaría a cualquiera de ustedes, y me lo diría a mí: pues no caigas en la corrupción, no lo hagas. Él lo había hecho, pero lo más triste es que él había caído en la corrupción vendiendo de manera fraudulenta productos a organizaciones sin fines de lucro.
y dice, las organizaciones que deberían de ser las más nobles del país o del mundo, la verdad es de que también son corruptas. Y esto es algo lamentable, es algo muy triste y es algo que nos recuerda que nadie está exento y que todos debemos de cuidar nuestro corazón porque nuestro corazón tiende a la codicia. Es por eso que yo, que me dedico a entrenar a otros, me gusta decir que aunque me dedico al desarrollo humano, no soy humanista. Yo creo que lo mejor que podemos hacer por una persona es fiscalizarla. Es realmente una ayuda para otros el que los chequemos, el que los observemos, el que evitemos que lleguen a estar en una zona en la que la codicia pueda florecer y pueda de pronto prosperar hasta llegar a ser un pecado como tal. Y entonces, el tema es bastante interesante. La reacción nos lleva a algunos puntos que creo que van a ser de mucho interés para todos los participantes. Y bueno, pues tenemos una sorpresa. En esta ocasión hemos invitado a la licenciada Melody Macri. Ella es profesora de la Mid-American Christian University, a que comparta con nosotros estos puntos y los dialoguemos relacionados con el tema de la codicia, desprendidos de la reacción que nos ofrece aquí el material de Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero pedirle a Melody si puede abrir su micrófono y pantalla y comentar con nosotros este punto tan importante que yo creo que debe de ser un desafío permanente para cada creyente, ya sea en la vida laboral, en la vida profesional, como en la vida familiar y en todas, sin lugar a dudas. Melody, ¿tienes ahí tu micrófono abierto? Sí, ya lo tengo abierto. ¿Cómo estás, Edgar? Bastante bien. ¿Tú cómo estás, Melody? Gracias, muy bien. Te agradezco mucho la participación. Sé que has estado muy ocupada. Ahorita vienes de un viaje y bueno, pues estás apenas así como que tocando base. Y gracias por tomarte el tiempo de participar con nosotros. Sí, claro que sí. Es un honor y privilegio. Melody, acá el material nos hace varias preguntas y una de ellas es muy interesante. Parte del siguiente planteamiento, nos dice la reacción: un líder cristiano se describió a sí mismo como un materialista restaurado. Me parece que es una definición muy interesante, pero a la vez muy honesta. Un materialista restaurado. Y la pregunta es esta: ¿es el materialismo realmente una adicción? ¿Qué nos dirías al respecto? Me llamó mucho la atención esto que decía la pregunta de materialista restaurado, porque a veces los cristianos pensamos que somos exentos de cosas de este tipo, pero como lo mencionabas, somos seres humanos y no estamos exentos. Yo sí considero que la codicia puede ser algo que nos controle, y cualquier cosa que nos controle es una adicción, toma prioridad en nuestras vidas y a veces puede ser la codicia puede engañarnos de tal manera que pensamos que estamos tratando de lograr nuestro éxito, pero a veces la codicia está muy disfrazada a veces, y a veces no vemos las motivaciones que tenemos y las consecuencias, claro, van a ser reales, como el cortometraje que pusiste. Creo que fue muy, muy, muy bueno y muy adecuado, porque él nunca pensó que iba a quedar atrapado en su misma trampa. Entonces, eso es real. Nosotros no nos damos cuenta y sí puede llegar a una adicción. Fíjate que es fuerte lo que nos comentas. Yo fui al diccionario a buscar la palabra adicción y me encuentro lo siguiente. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define adicción como dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Y la segunda definición es afición extrema a alguien o algo. Y aquí, por un lado, nos habla de que hay una dependencia, pero algo que es dañino. Y es cierto lo que comentas, porque muchas veces podemos anhelar algo que es bueno, pero cuando ya se convierte en un anhelo desenfrenado, es una codicia. Exacto. Y esa codicia es dañina. Y es como cualquier adicción que puede terminar inclusive con nuestra vida, dejarnos, como veíamos en el cortometraje, totalmente atrapados.
Así es. Ahora, acá el material hace una pregunta que yo creo que es fundamental y es ¿cómo puede definir codicia? ¿Qué nos dirías? ¿Tú cómo entiendes el concepto de codicia, quizá más allá de lo que normalmente lo llegamos a entender o decir? Es un concepto, digamos, muy hablado, pero que quizá pocas veces profundizamos en él. Ujú. Fíjate que me llamó la atención cuando estaba leyendo acerca de esto, porque a veces comparamos la codicia y la avaricia y son palabras y muy similares. Y hay un autor que se llama Javier Arco y él menciona la diferencia entre la avaricia y la codicia. La avaricia él lo menciona como el afán o un deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto y concreto, con la intención de atesorarlos para uno mismo. Entonces, la avaricia podemos decir que es meramente el amor o el afán de poseer más y más y más posesiones, riquezas. La codicia envuelve algo, un factor más, es además el afán excesivo de tener esas riquezas, también involucra o también cubre el afán excesivo de tener poder sobre las personas para utilizar, o de tener poder sobre las personas o de tener poder para utilizarlo de manera ilícita o inclusivamente lograr un lucro, pero de manera criminal. También el autor dice que es aplicable en situaciones donde la persona experimenta la necesidad de sentirse por encima de los demás, desde un punto de vista relacionado con el poder, la influencia política o el resplandor social. Entonces, aquí yo puedo ver que la codicia va más allá de lo que es el dinero. Aquí la codicia también involucra la codicia por el poder, controlar a otras personas. Entonces, eso es lo que yo lo resumiría. La codicia es el afán de obtener riqueza, sí, pero también el poder, el querer obtener ese poder sobre las personas para poder utilizarlas para el beneficio propio. Y eso, desgraciadamente, lo vemos en muchos casos en personas que han llegado a un tipo de poder político, a alguna posición de liderazgo, etcétera. Claro, es muy interesante, fíjate, lo que acabas de comentar, porque en realidad solemos pensar que avaricia y codicia pues son simplemente sinónimos, pero es evidente que la codicia va mucho más allá. Es un ejercicio total de poder en donde yo creo que es capaz de despertar en el ser humano quizás los instintos más bajos. Así es. Eso es peligroso. Y me acordaba de dos casos. Uno de la parábola que Jesús mencionó en Lucas, donde decía que del hombre rico que quería acumular su granero y que lo fue acumulando. Y ahí la clave es que él decía, bueno, yo ya tengo mucho, ¿qué voy a hacer con todo lo demás que tengo? Bueno, voy a edificar un granero más grande y voy a seguir poniendo ahí todo. Sí. Y él, sin saber que él ni siquiera iba a poder utilizar nada de eso. Y el otro caso que me acordé fue el de el rey Acab, cuando él tenía de Nabot. Y no lo vamos a leer porque obviamente es muy largo, pero él llegó a tal grado que no comía y que estaba muy enojado porque su hija y él... A ver, déjame ver si arreglo esto rápido. No hay problema. Oye, es que eso de la codicia hace que hasta los niños rompan en llanto, sin duda, ¿no? Sí, así es. Bueno, haz de cuenta, sí estaba el rey Acab, él no quería, estaba pinche, no quería comer y la reina Jezabel le dijo que por qué. Entonces él le dijo que porque él quería la viña de Nabot y Nabot no se la quería vender. Entonces la reina fue y le compró, sobornó a dos malos para que hablaran en contra de Nabot, lo juzgaron y lo mataron. Y fue y le dijo la reina, ya me hice cargo, ya ve en tu viña. Entonces, ahí estamos hablando de la codicia que involucró soborno, que involucró pecado, asesinato,
y de un hombre justo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la codicia? En este caso fue más allá de solo el querer obtener algo material. Claro. Sí, sí, es evidente que es un poder realmente muy fuerte, que involucra casi cualquier área de la vida. Uh-huh. Ahora, fíjate, en ese sentido, aquí el material nos lleva a un punto muy importante, porque normalmente pensamos codicia es relacionado con el dinero, y ahorita bien lo mencionas, va a otras áreas. Y pregunta el material, ¿cómo puede convertirse en un pecado fastidioso en nuestras vidas, aún si tenemos poco dinero? Y se me hace una pregunta muy interesante porque pudiéramos pensar que una persona con muchísimo dinero es muy codicioso, pero de pronto con esto que estamos viendo ahorita, pudiera haber alguien tan codicioso como esa persona o más y ni siquiera tiene el dinero. Claro, claro. Y es que la codicia abarca más de eso. Si te acuerdas, de hecho, ahorita que estábamos escuchando el programa de Visión 2020, mencionan el mandamiento que dice no codiciarás. Aunque no tengas dinero, puedes codiciar a una persona, puedes codiciar la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo, puedes codiciar su siervo, puedes codiciar aún sus posesiones, lo que dice en Éxodo, los mandamientos. Entonces, el dinero, o sea, esto va más allá de la cantidad de dinero que tenemos. Yo creo que aquí lo importante es ver lo que hay en nuestro corazón, las intenciones, las motivaciones. Claro. Es algo interno que se refleja en nuestras acciones externas. Sí, yo creo que la clave tiene que ver con lo que nos decía el material justo al inicio. Se trata de un problema del corazón, es la motivación interna. Uh-huh. Inclusive pudiera haber una persona que está pretendiendo lograr algo y otro está pretendiendo lograr lo mismo, pero el uno lo hace para glorificar a Dios y el otro lo hace por codicia. Claro. Y eso es toda la diferencia del mundo, qué interesante. Y ahora, otra cosa, perdón, ahorita que dices eso del corazón, es muy importante entender que nosotros a veces mismos debemos de darnos cuenta que puede haber algo de codicia, y el salmista, no sé si recuerdas cuando ora que dice que el Señor, se me olvidó, no, que sí, aquí lo tenía anotado, ya se me olvidó, donde dice que examíname, oh Dios, ya me acordé, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y luego después dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, realmente, cualquiera de nosotros podemos caer en eso, y la mejor arma de protección que podemos tener es eso, el pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Aquí hay un gran punto en lo que comentas, Melody, porque solemos de pronto autoevaluarnos, hacer aquello que comúnmente o culturalmente llamamos el examen de conciencia, pero en ese examen de conciencia, pues yo soy juez y soy parte, ¿no? No, lo interesante es que Dios sea mi juez, de que el examen me lo haga Dios, no yo mismo. Y sin decir que per se esté mal un examen de conciencia, lo que sí es que si queremos ir a fondo, tenemos que hacer la oración de David. Señor, examina mi corazón y dime cómo ando. Uh-huh. Yo creo que hoy tenemos una buena oportunidad, quizá muchos de los que estamos participando en esta sesión, pudiéramos pensar que no tenemos ningún problema con la codicia, pero ¿qué pasaría si nos detenemos un momento y le decimos, Señor, y si estoy autoengañado? Porque la codicia hace eso, nos autoengaña. No es que la persona se levanta y dice, a ver, ¿qué codiciaré? Quiero codiciar algo y quiero echar a perder mi vida. No, la persona simple y sencillamente dice, eso lo quiero porque sí, va a ser bueno para otras personas y claro, yo voy a ayudar a la humanidad. Y entonces nos autoengañamos. Y aquí el asunto es muy importante. Fíjate lo que dice la reacción en el punto número 2 y nos vamos a ir preparando, Ladislao, para buscar Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. La pregunta es esta: ¿cuáles son las causas de la codicia que menciona Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3? Y luego hace otra pregunta: ¿qué cree que debe de hacer al respecto? Y finalmente,
¿cómo podemos tratar de discernir si nuestros motivos son puros? Vamos a pedirle a Ladislao, si él tiene la lectura lista, que nos la comparta, por favor. Sí, claro que sí, Edgar, y todos les comparto lo siguiente. Santiago 4:1-3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas gracias. Es un pasaje muy contundente. Pides, no recibes, gastas en tus deleites. ¡Wow! Es muy desafiante. ¿Qué nos dirías, Melody? ¿Cuáles serían las causas de la codicia que encontramos en ese pasaje desde tu perspectiva? Fíjate que estaba viendo y volvemos a lo que hemos estado diciendo, que las causas creo que son los deseos internos que mencionan ahí, que mencionó aquí Ladislao en la Biblia, o estas pasiones internas. Y esto trae como consecuencia, si se dan cuenta, ahí menciona Santiago, guerras, pleitos, asesinatos, envidia, codicia, y todos estos son conflictos que son entre unas personas con otras. Entonces, la codicia obviamente no solamente va a afectarte a ti, en tu corazón, en tu vida, en tu crecimiento, en tu desarrollo, pero también va a afectar a los que están alrededor tuyos y va a haber este tipo de conflicto interpersonal. Entonces que mencionan ahí que mencionó Santiago, eso fue algo que me llamó mucho la atención en este versículo. Bueno, fíjate cómo ahí lo asocia con el tema de la guerra, y quizá nos pudiera a nosotros parecer pues que la guerra es una cuestión entre países, de la diplomacia, cosas que son muy ajenas a nuestra vida, pero creo que ya había comentado este caso, pero viene muy a colación a lo que estamos hablando ahora. Es una situación que se da en una familia. Resulta que esta familia tiene dos hijos, un hijo biológico, una hija adoptada, pero siempre hubo una clara preferencia por el hijo biológico, un varón. Y este muchacho crece muy consentido, crece muy mimado por papá, por mamá, se mete en drogas, se mete en problemas, embaraza muchachas. Bueno, es un desastre su vida. Pasan los años, este muchacho crece, se hace adulto, se va haciendo viejo, pues no le da ni para trabajar, es un mantenido de sus padres. Los papás llegan a una edad ya en la que se dan cuenta que deben de ir poniendo sus asuntos en regla por pues, la ley de la vida, y entonces hablan con la hermana de este muchacho, con la hija adoptiva. Estamos hablando de que ya son para esas alturas adultos mayores, adultos mayores. Le dicen, hija, mira, nosotros en cualquier momento vamos a fallecer. Cuando eso ocurra, se van a quedar todas estas propiedades a tu nombre. Todo se va a quedar para ti, todo lo que tenemos se va a quedar para ti. Y lo que tú vas a comenzar a hacer, le dan instrucciones precisas, vas a comenzar a vender las propiedades, y de lo que resulte, de lo que obtengas del usufructo, tú se lo vas a empezar a dar a tu hermano. Y se lo vas a dar, pero de a poco, mes por mes, porque si se lo sueltas de golpe y porrazo, tu hermano se mata. Se lo consume en drogas, se lo consume de una u otra manera. Entonces, se lo vas a dar de a poquito. Y dice, a mí me lo cuenta ella, dice, era algo que no podías creer. O sea, mi propia mamá diciéndome que le iba a dejar todo a mi hermano, pero todo a mi nombre, porque si se lo daba a mi hermano, eso lo iba a terminar matando. Y yo no daba crédito. Pero al final, resulta que los papás mueren, y cuando el hermano se da cuenta de que toda la cosa quedó a nombre de esta hermana, la amenaza de muerte, al grado de que ella y su esposo, estoy hablando ya de adultos mayores, ya personas más allá de los 60 años de edad, terminaron yéndose de la ciudad, moviéndose por el riesgo que había a su vida por esta situación tan terrible. Aquí vemos problemas de adicción, aquí vemos problemas de mucha índole, pero al final vemos problemas que tienen que ver con el corazón humano. Yo creo que es algo
súper triste el que lleguemos a ver una situación así, digamos, de guerra en la familia. Pero honestamente, ¿cuántas familias nosotros no conocemos que están en una situación de conflicto por la codicia? Yo creo que es algo mucho más común de lo que debería de ser, sin duda. ¿Qué otros aspectos, Melody, pudiéramos considerar pensando en estas preguntas que están acá? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo podemos tratar de discernir si nuestros motivos son puros? Y más allá de ello, nos dice aquí en la reacción, el punto número 3, el egoísmo y el desenfreno son aplaudidos por la sociedad contemporánea. Eso hace que sea más difícil que nosotros nos estemos autojuzgando de una manera correcta. Específicamente nos dicen los medios de comunicación, muchos actores, atletas y políticos parecen demostrar que tales cualidades son admirables y dignas de fomentarse, pero aquí hace una pregunta, y es esta: ¿ve alguna de ellas en el mundo en el que trabaja, en el que usted trabaja? ¿Tú qué nos dirías al respecto, Melody? ¿Qué tan frecuente es que nos topamos con esta situación? Y obviamente, bueno, pues sí es para poner el grito en el cielo, sin lugar a dudas. Gracias. Leíste mi pensamiento. Volviendo, para terminar la número 2, ¿cómo podemos tratar de discernir? Yo creo que es lo que comentábamos, pedirle a Dios que examinara nuestro corazón, que pruebe nuestros pensamientos y que nos guíe. También sería bueno tener en inglés lo llaman accountability, es un tipo de gente con el que puedes tú rendir cuentas. Yo creo que el que las mujeres tengan una persona, una amiga, consejera, mentora, los hombres tengan un amigo, consejero, mentor, que pudieran, con que ustedes sintieran la confianza de poder compartir ciertos asuntos de este tipo, es el escuchar o el poder escuchar a alguien más que los pudiera guiar para ver si que pudieran saber si esta decisión o esta compra que quieren hacer o algún tipo de cosa que tenga que ver con las finanzas o que pudiera caer en la línea de la codicia. Yo creo que el pedirle a Dios que nos examine y el tener a alguien a nuestro lado, eso también nos ayuda porque, Dios nos creó en comunidad para poder apoyarnos unos con otros, y si se puede tener ese tipo de apoyo con una persona madura y cristiana que nos pudiera ayudar, también eso sería una buena opción. Y lo que comentas de la número 3, sí, definitivamente tienes mucha razón. Todo lo que vemos en la tele, noticias, películas, todo está aplaudido por esto y es parte de la sociedad y parte de la cultura liberal que vivimos ahora, que entre más tienes o entre más codicies es equivalente al éxito y lo ven como algo admirable. Y lo que no ponen o lo que no ponen o que no enseñan al público es el otro lado de la codicia, las consecuencias o las batallas que los famosos ricos, a veces deportistas, actores, actrices pasan o sufren para poder llegar a ese lugar donde están ahora. En mi caso, lo que me comentaba si veo alguna de estas en el mundo en el que trabajo. Tengo la bendición, la ventaja de trabajar yo en una universidad que es cristiana y MACU es una organización es una universidad, pero es sin fines de lucro y realmente fomenta los valores eternos para sus alumnos. En la misión de ellos es crear y colaborar e innovar soluciones para los problemas locales y globales. El presidente de la universidad ha sido muy claro y ha sabido fomentar este ambiente de cordialidad, de cristianismo, de generosidad, y realmente he sido muy afortunada en eso. Yo sé que no es normal, el lugar donde trabajo no es lo común y corriente, no es lo normal y no es lo que la gente, la mayoría de nosotros enfrentamos. De hecho, en el área de educación a veces no se ve este tipo específico de codicia tan claro. Pero no sé si ustedes sepan, aquí en Estados Unidos hubo un caso, es muy reciente,
de un escándalo de famosos y ricos que pagaron a una persona, pero que sus hijos fueran admitidos en universidades prestigiosas como Harvard, como Stanford en California. Sí, fue noticia acá en México también. Sí, fue un caso de corrupción muy grande en las universidades. Estamos hablando de millones de dólares, no miles de pesos, no estamos hablando de miles de dólares, no, estamos hablando de millones de dólares que fueron usados en este caso de corrupción, donde no nada más involucraron a los padres, también a esta persona que era un reclutador, sino que él involucró a personas de admisiones, a personas de entrenadores, deportistas. Entonces, sí se da el caso, no porque estás en educación en un ambiente que se supone que no se debe de dar a la codicia. Aquí en Estados Unidos, por lo pronto, sí se dio ese caso. Y yo sé que en el ambiente donde todos están ustedes, escuché que hay contadores, dueños de empresas, estoy segura que ustedes tienen que enfrentar condiciones adversas a sus principios con los cuales están ustedes viviendo. Sí, sin lugar a dudas es algo que forma parte de la cultura y bueno, qué bendición lo que nos comentas en cuanto a tu propio entorno laboral. Y yo creo que quizá muchos de nosotros podamos, o muchos de los que están ahora mismo participando, puedan estar en un entorno diferente, quizá muy diferente, pero nosotros también debemos de saber que podemos ser en ese entorno muy distinto, en donde sí hay codicia, en donde hay mezquindad inclusive, ser precisamente una luz, ser alguien que refleje una diferencia enorme, algo que los demás puedan contemplar y puedan de pronto hasta preguntarse, bueno, pero esta persona, ¿por qué? Y esa es una gran oportunidad para que el mensaje de Jesús y del Evangelio resplandezca. Volviendo al material, encontramos en el punto número 4 algo muy interesante, Melody, que es que nos invita a considerar la enseñanza de Santiago capítulo 5. Queremos pedirle a Ladislao que nos ayude con Santiago capítulo 5, versículos 1 al 5, en donde nos va a hablar precisamente acerca del egoísmo y del desenfreno. ¿Tienes la cita, Ladislao? Sí, así es, Edgar. Dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Correcto. Bueno, un pasaje impactante. Tomando como base eso, Melody, ¿qué debería de ser tomado, nos dice aquí el material, qué debería de ser tomado literalmente de este pasaje? Fíjate que lamentablemente esta opresión que vemos que todavía en los tiempos bíblicos que Santiago dase a la luz, yo no creo que ha cambiado mucho. Podemos ver cómo personas no reciben el salario que deberían de recibir o no reciben las prestaciones de ley o sea, un abuso hacia las personas, hacia los trabajadores y desgraciadamente, bueno, aquí en Estados Unidos las personas que no cuentan con documentos para trabajar son los que son más que nada abusados por personas que los contratan porque saben que no pueden pelear por sus derechos y hay una opresión literal en esta población. Y estoy segura que en México también, de cierta manera, también hay opresión para ciertos trabajadores y desgraciadamente todavía lo vemos. Sí, es una tremenda realidad y es evidente que cuando alguien tiene la oportunidad de oprimir a otro y sacar ventaja de ello, lo más normal, la naturaleza humana, la tendencia humana, el corazón humano,
es que se abuse, es que se aproveche. Ha sido noticia acá en México en estos días la muerte de una chica que fue una reina de belleza en su país y que estaba acá trabajando en México y que finalmente se presume que pudo haber cometido suicidio. No estoy muy enterado del caso, pero lo que sí es que dicen que puede haber detrás de todo esto una red de trata de blancas, de corrupción a nivel de hostigamiento y prostitución. Sobre el tema conozco. Hay un ministerio con el que tenemos mucha relación que trabaja en el sur de España, que se llama Perla, que se dedica a rescatar a hombres y mujeres que están en la prostitución, allá en aquel continente, en particular en el Mediterráneo. Resulta que un día de prostitución en el Mediterráneo representa millones y hay autoridades coludidas, hay toda una infraestructura porque representa una cosa tremenda. Bueno, ¿cómo le hacen para reclutar gente para ese trabajo? De pronto alguien tiene una oportunidad de trabajo en España, le hacen creer que va a llegar una empresa, manda a la persona toda su papelería y viaja desde Brasil, viaja desde México, viaja desde Venezuela, qué sé yo, desde otros países también, y cuando llega ahí resulta que ha sido captado por la mafia. La mafia le dice, sabemos quién eres, sabemos que vienes de tal país, tienes tantos hermanos, papá, mamá, todos están ahí. Si tú no haces lo que te decimos, vamos a matar a todos. Y entonces resulta que estas personas, hombres y mujeres, comienzan a prostituirse y no creen tener ni siquiera la posibilidad de escaparse porque pondrían en riesgo a sus familias en sus países de origen y saben que están con la mafia y que pues, ellos mismos pusieron en sus manos, sin saber que lo estaban haciendo, toda la información acerca de ellos y de sus familias. Y entonces esto hace que cuando una persona ya sea contactada y tenga la oportunidad de escapar en la situación en la que está, muchas veces opta por no hacerlo por miedo a que cumplan la amenaza de acabar con toda la familia, cosa que sí ha ocurrido. Y entonces es una situación terrible. ¿Qué mueve el corazón de las organizaciones como esas para obligar a otros a prostituirse? Pues de la codicia. Es amasar dinero de la forma que sea y además que son cantidades estratosféricas de dinero. Dos conceptos antes de terminar. El primero de ellos es Ezequiel. Vamos a pedirle a Ladislao que nos apoye con Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Repito, Ezequiel 16, 49, que nos dice acá es otra escritura reveladora sobre la existencia del egoísmo y luego nos hace unas preguntas que sin duda nos deben de hacer reflexionar. Ladislao, ¿tenemos ahí la cita? Así es, dice así. He aquí Adelante. que esta fue, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¡Wow! Melody, qué cita tan increíble, porque ahí nos está hablando del pecado de Sodoma y parece ser que por lo menos ahí no nos presenta o no nos hace ningún planteamiento de algo sexual. Nos está hablando de que el pecado de Sodoma parece ser que fue muy distinto y que una cosa los llevó a la otra. Acá la pregunta es, ¿cuál fue el pecado que el profeta describió? ¿Cómo lo entiendes ahí, Melody? Sí, fíjate que me gustó que mencionaras esa distinción porque en el Antiguo Testamento cuando leemos en Génesis de que cuando sucedió lo de Lot y salieron y mencionan o hacen énfasis en eso, en lo relativo a los pecados sexuales que habían ahí. Pero aquí en Ezequiel es muy claro que describe el orgullo, la altivez, la soberbia, la arrogancia y sobre todo la falta de misericordia de estas personas en no ayudar a los necesitados. Ese es el pecado, los pecados que yo veo aquí en este versículo. Sí, está tremendo eso. No ayudar a otros. Básicamente ellos vivían una vida concentrados en sí mismo, en ellos mismos. Y ese es el gran asunto. Cosas que no están mal, pero cuando ya lo haces a costa de los otros, cuidado. Y para concluir, vamos a Hechos. Vamos a buscar, Ladislao, por favor, Hechos 20:35. Y vamos a encontrar también aquí algunas preguntas muy, muy interesantes. ¿Tú tienes ya ahí la escritura? Así es. ¿Se Adelante. escucha, verdad? Sí. Sí, sí.
Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Correcto. Muchas gracias, Ladislao. Melody, aquí la pregunta es esta. ¿Podría ser esto un buen antídoto para la codicia y el egoísmo? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que sí, el hecho que nos acordemos que, porque a veces no queremos dar porque creemos que es nuestro y que Claro. lo hacemos y que mío para mí, pero cuando nos damos cuenta que la realidad de que todo viene de Dios y que nosotros solo somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, es cuando ahí entonces podemos cumplir ese mandamiento de que vamos a ser más felices en dar que en recibir, porque estamos dando lo que Dios nos ha dado, que le pertenece a Dios y que le vamos a poder compartir con otros. Ahora, la última de las preguntas de la reacción número 6 es muy significativa. Dice, si eso es verdad, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Yo creo que es una pregunta muy válida, ¿no? Claro, y volvemos a lo mismo, es nuestra naturaleza humana nos dice que es nuestro dinero, que es nuestra posesión, que nos pertenece y que no lo merecemos o que nosotros mismos no lo hemos ganado. Pero, ¿recuerdas? El rey David también dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente este tipo de ofrendas? Y ahí dice David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces David está reconociendo, todo es difícil de dar cuando creemos que es nuestro, pero cuando entendemos que es de Dios y que Dios nos da esa responsabilidad de compartir, entonces ya es un poquito más fácil poder soltar. Claro, y fíjate qué interesante, porque cuando creemos que es nuestro y nos cuesta trabajo darlo, en realidad demostramos que no lo tenemos y que no es nuestro, sino que eso nos tiene a nosotros. Exacto. Lo que le pasa al joven rico que está ante Jesús y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, porque dice la Escritura que tenía muchas riquezas, y el joven en ese momento se pone triste y le da la espalda a Jesús. No sabemos si alguna vez volvió, pero sí sabemos que en ese día él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y es que no es que tenía muchas riquezas, sino que las riquezas lo tenían a él. Melody, pues, oye, muchísimas gracias por toda tu aportación. Apreciamos mucho el tiempo, la riqueza de los comentarios que has vertido y pues esperemos que sea la primera de muchas participaciones en el diplomado. No, gracias a ustedes, de veras, es un privilegio y honor y es una bendición para mí saber que estamos y que ustedes están pudiendo aprender más de este material que es muy bueno. Pues muchísimas gracias, esperemos estar en contacto pronto. Tú eres una orgullosísima regiomontana, pero bueno, tienes ya bastantes años viviendo fuera del país. Dios nos permita coincidir pronto y en alguna de las visitas que estés por acá, pues puedas asistir a alguna de las reuniones del CEPEC, nos va a dar muchísimo gusto. Así es, Dios mediante. Muchísimas gracias, Melody. Gracias. Muy bien, pues para cerrar, yo creo que estamos muy agradecidos con lo que se ha compartido. Por aquí estoy viendo dos notas, las dos de Antonio, y en la segunda dice algo que me parece muy interesante. Él dice, Jesús en su vida privada seguramente realizó trabajo como ayudante de carpintero. Eso lo sabemos porque la Biblia expresamente lo dice. Luego dice Antonio, como pregunta, ¿tendría otros empleados? No lo sabemos, pero es muy factible, cabe al menos la posibilidad. Pero aquí luego dice él algo muy interesante. Dice, Jesús no cometió pecado. Él se hizo en todo igual a los hombres, menos en el pecado. Es decir, el pecado de la codicia de alguna manera tocó la puerta de la carpintería en donde Jesús trabajaba, sin lugar a dudas. Dice la Biblia que él fue tentado en todo, pero no cayó, no cometió pecado. Todos nosotros esta noche hemos sido desafiados no a vivir sin que la codicia eventualmente llame a nuestra puerta. Eso es imposible, va a ocurrir, ocurre todo el tiempo. Hemos sido más bien desafiados a que a pesar de que llegue a nuestra vida, de que llegue con un disfraz, nosotros sepamos discernirla, reconocerla y echarla fuera y decir, ¿sabes qué? Si sabes contar,
no cuentes conmigo. ¿Cómo hacerlo? Melody nos lo recordaba y es algo realmente muy sencillo, pero a la vez profundo. No se trata de mí, se trata de Dios en mí. Se trata de que yo esté examinado por Dios y ese Dios que me ama es capaz de hacer y de guardarme y de tenerme en una santidad muy, muy superior a lo que yo pudiera hacer por mis propias fuerzas. Quisiera concluir nada más presentándoles rápidamente lo que acabamos de vivir en Reynosa. Tenemos acá parte de las imágenes que amablemente parte del equipo de allá de Reynosa y de Ladislao estuvieron compartiendo. Aquí les presento una fotografía de una de las charlas que dio el doctor David Ormachea. Esto fue en el evento llamado Semana de la Familia que organizó Radio Esperanza. Radio Esperanza transmite desde Edinburgh, Texas, a todo el Valle de Texas, e inclusive se está empezando a escuchar acá hasta Monterrey el programa Radial Visión 2020. No confundamos Radio Esperanza de Edinburgh con el Radio Esperanza de aquí de Monterrey. Ahí estamos con el doctor David Ormachea. Le entregamos un libro que es el que vamos a presentar, si Dios lo permite, el jueves 16 de mayo, acá en la ciudad de Monterrey. Esta es la imagen de la invitación a la presentación del libro, que fue el jueves pasado, el 2 de mayo. Estas ya son imágenes del evento ahí. Aquí iba la gente apenas llegando. La verdad es de que hubo sobrecupo, fue una bendición. La gente estuvo muy participativa, hubo una gran audiencia y quiero agradecer una vez más a Ladislao por todo el trabajo que él ha realizado allá en Reynosa. La verdad es de que es una maravilla, ha sido una bendición. Y bueno, la gente está acudiendo con mucha frecuencia a las reuniones. Ahí ya son cada semana. En una semana hay conferencia, la otra semana hay diplomado y el diplomado es con el material de Operación Timoteo. Ahí estamos posando para las cámaras. Y en el momento en el que ya había concluido aquí la conferencia y estábamos firmando algunos libros. Vamos a tener el evento aquí en Monterrey el día 16 de mayo. Acá está la publicidad. Día 16 de mayo. Si ustedes están en Monterrey o en la zona metropolitana, les animo muchísimo a que participen, a que acudan, pídanos lo que viene siendo la forma para inscribirse. Hoy la mandé por correo, si no mal recuerdo, si no, la mando en breve de nueva cuenta en estos días. Y el evento es absolutamente gratuito. Va a haber libros a la venta, el costo del libro es de 250 pesos y es un material que vale muchísimo la pena. El evento va a consistir en una conferencia tomando como base el libro. El libro son 260 reflexiones, una para cada día de la semana, de lunes a viernes, todo el año, 52 semanas. Y estas reflexiones son escritas por 12 diferentes líderes, todos hispanos, todos radicados en diferentes naciones de la América Latina. Hay 3 de Colombia, hay 3 de Venezuela, somos 3 de México y hay uno más de Chile, otro más de Perú y otro más de Colombia. Creo que ya había dicho Colombia, por ahí se me revolvió, pero era Ecuador, perdónenme. Y bueno, pues les animo muchísimo a que participemos y también los que estamos formando parte del diplomado en línea y no hemos tenido la oportunidad de coincidir en algún evento, este es el momento y va a ser una bendición el que les podamos tener. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Agradezco una vez más a Melody por el tiempo que nos ha dedicado. Agradezco a la ingeniero Keren, que ya publicó ahí la lista para que pasen, para que se anoten, para que se registren. Agradezco una vez más a Ladislao por toda la participación, por siempre la disposición que tiene para estar conectado y apoyarnos con las citas bíblicas y lo que se ofrezca. Y gracias a todos los que han participado también con sus comentarios, con su asistencia. Les agradezco muchísimo, que pasen la mejor de las noches y si Dios lo permite, bueno, pues el próximo martes estaremos con la sesión 16. Vamos avanzando, recuerden que son 39 sesiones. Mil gracias a todos, que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche.